Bueno, no sé muy bien lo que vamos a hacer aquí. Mi idea era un conservatorio, una especie de mesa redonda en la que yo lanzaba alguna provocación y luego conversábamos, pero la estructura parece que no es muy adecuada para eso, ¿no? Esto parece casi lo que yo quería evitar. Nada parecido a una conferencia, a una ponencia. Ya están bien de pedagogos y de educadores para eso, ¿no? Así que en este caso no lo voy a hacer. Voy a hablar un poco, lanzar algunas ideas y luego entre todos conversamos y que esto circule y que sea horizontal, no siempre yo respondiendo. El tema es la crítica del estado del bienestar, porque yo no voy a presentar el libro. Siempre digo que los libros se presentan ellos mismos y que el libro lo hace el lector. La lectura es también escritura, es lectoescritura y es productiva, así que no voy a presentar el libro, voy a hablar del tema, que es el estado del bienestar, que es el estado social de derecho y lo que puede llamarse la infamia de las prácticas socialdemócratas de transformación. Ya que se presenta un libro, hago como un prólogo que sería contribuir a la crítica de la razón lectoescritora. Un alegato para dejar de leer, para leer mucho menos y sobre todo un alegato para no escribir. Ya decía Nietzsche que el leer corrompe el pensar y degrada el escribir. Hemos llegado en Occidente a unos términos, a un extremo en el que la gente prácticamente ya no piensa, encadena citas. Esto es horrible, pero ustedes lo saben, ¿no? Aquí en las universidades. Te hacen una pregunta, una cuestión, y tú automáticamente empiezas a citar autores. O no los citas, pero empiezas a encadenar citas. No pensamos, encadenamos citas. En la secuencia que iría del mirar, pensar, leer, la hemos invertido. Y cuando tenemos una duda, primero leemos para encontrar la respuesta. Después de leer pensamos y ya no miramos. Hay un español, Manuel Delgado, que sacaba a sus alumnos de la universidad con las cámaras de vídeo para que vieran cómo la gente sacaba a los perritos a mear por las tardes. Decía, esto es interesante, microsociología, que abran los ojos, que vean los diferentes perros, los diferentes barrios, las distintas clases sociales, y les recomendaba que estuvieran atentos a esos detalles, qué perro llevan, quién lo lleva, qué hace con las caquitas, y que por favor dejaran de leer tanto, ¿no? Pero ¿y escribir? Por fortuna, otras culturas no tienen escritores. Esa figura del escritor es odiosa. ¿Qué es un escritor? Un ser narcisista, enamorado patéticamente de sí mismo, que no para de mirarse el ombligo. Y nos cuenta lo que ve en ese ombligo. Y se le pregunta por todo. Porque el hombre sabe escribir bien, es decir, tiene cierta maestría al encadenar las frases y tal, le preguntan por la ecología, por los problemas del mundo, por la especie humana, como si fuera un santón o un gurú, y es solo un escribidor, ¿no? No es lo mismo escribir que publicar, y no es lo mismo publicar que vender. En Occidente sí, pululan estos seres enfermizos. Yo creo que se escribe por una especie de debilidad, de podredumbre, una tara en el alma. Si no, no escribes, tomas el sol, paseas, tienes amigos. Pero esta figura del hombre que se encierra, como yo, en una habitación, delante de una pantalla, bajo un flexo, y se tira un montón de horas ahí, y no hace caso ni de su familia, ni de sus amigos, ese ser enfermizo que está escribiendo, eso es cosa de Occidente y es triste. Pero bueno, si estás enfermo, porque todo el que escribe está enfermo, y eso te ayuda, escribe. Si te ayuda, de hecho, casi es mejor estar enfermo de Occidente que sano. A mí me da mucho miedo los sanos de Occidente, la gente reconciliada consigo misma, feliz en equilibrio. Son monstruos, creo. Bueno, porque ese enfermo escriba. Yo escribo y me reconozco enfermo, dañado, lisiado espiritualmente. Pero ¿por qué publica? ¿Por qué publica? Es que es como una especie de infante, de niño, adolescente que quiere ser famoso, como los que juegan a fútbol o cantan rock and roll. Es que quiere que su discurso resuene en otras cabezas. Ser conocido es que, aparte de un enfermo, es un fantasma. Sí, son fantasmas, somos fantasmas. ¿Pero por qué vende? ¿Por qué vende? ¿Es que quiere vivir de su enfermedad y de su fantasmagoría? ¿Es que es una rata? Sí, la mayoría son ratas. El escritor occidental es un enfermo, un fantasma y una rata. Yo soy un enfermo y un fantasma, pero no una rata. Por eso este libro estoy muy contento, que fue una edición novenal que se ha regalado en masa. Y una de las pocas veces que he estado medio satisfecho de mi condición de escritor, que es una condición que detesto, ¿no?
Y no olvidemos que la escritura tiene sus manos manchadas de sangre. Desde que empezamos a escribir, da un paso a la creación del individuo. Ese hombre que se repliega a leer, se repliega a escribir, rompe con la comunidad. No sabemos lo que ha contribuido los libros a la forja de este individuo que somos en Occidente. No soportamos el clan, la familia, ya ni la pareja. Y encima de todo matamos por abstracciones, por conceptos propios del hombre que escribe y no del hombre oral. El hecho de escribir y de leer tiene un pecado original, el fin de la oralidad. Todos aquellos que participan en campañas de alfabetización de otras culturas están acabando con un hombre otro. El hombre oral no tiene una tara, ni un defecto, ni está muy atrás en una línea de la evolución. Es otro hombre. Si alfabetizas a un indígena, o a un pueblo nómada, o a un rural marginal, estás acabando con ese ser. La escritura, con la escuela, es un poder artericida, etnocida, reduce la antropodiversidad. Decía Cioran, habrá que vestir luto por el hombre el día en que desaparezca el último iletrado. Vamos a defender el derecho de la gente a no leer, no escribir y no ser alfabetizada por nuestras aprisionadoras escolares. Porque si no, todos serán como nosotros. La subjetividad única, mucho peor que el pensamiento único. Bueno, esta es un poco la introducción y ahora vamos al tema, ¿no? El estado del bienestar. Voy a lanzar una serie de ideas y luego hablamos. No tengo ganas ni quiero hoy dar un sermón o una homilía, que otras veces la doy muy a gusto, pero no creo que sea hoy el día. ¿Qué es el estado social? ¿Qué es el estado del bienestar? No es tan gran cosa, es un estado. En Occidente sabemos que hay dos versiones, dos posibilidades. Un estado social de derecho que habla de cohesión social, integración, atender las necesidades de la población, mejorar las condiciones de vida y de trabajo, eso lo sabemos, lo conocemos, lo hemos tenido. Y luego hay el estado mercantil, también de derecho, que todo lo fía al mercado y a la competencia. Ninguno de los dos es mejor que el otro. De hecho, son dos cartas. En España teníamos un estado del bienestar y nos lo han quitado. Ahora salimos a la calle, hacemos manifestaciones por escuelas públicas, por salud y caridad, y nos lo dan. Y luego nos lo quitarán. Y luego nos lo darán, porque ahí no habita el peligro. De hecho, un estado social, un estado del bienestar, es justamente una buena terapia contra el peligro. Cuando el Leviatán se hace dulce, soportable, ameno, es más efectivo como estado y sigue reproduciendo la propiedad privada, la fractura social, el fundamentalismo liberal, la democracia representativa. Es decir, sigue ajustándose al sistema. Esa persona que tiene médicos, profesores, que tiene su vivienda, etcétera, está tan integrada, depende tanto del Estado, que ya no puede ni pensar en procesos autónomos, autogestionarios o no estatales. Así que son solo dos opciones. Yo considero que el capitalismo tardío prefiere las tecnologías dulces. Los mecanismos de opresión suaves, blancos, blandos también. Y por eso la escuela autoritaria ya no funciona. Y en todas partes se promueven eventos como el de Bogotá, de hace unas semanas, ¿no?, para hablar de escuelas alternativas. Hay un interés en todos los gobiernos, patrocinado también por la UNESCO, el Banco Mundial, etcétera, en acabar con la escuela autoritaria y colocar escuelas blancas, no directivas, democráticas, alumnistas, etcétera, ¿no?, participativas, porque reproducen mejor sistema, porque son dulces. En las cárceles europeas también hay ya tentativas de módulo de respeto, en el que el preso está solo, con otros compañeros, no hay carceleros, y los problemas los resuelve por la asamblea, dialogando, ejército carcelero, a todos los niveles. Y yo creo que el estado social o estado de bienestar es la carta preferida por la sociedad actual, por el capitalismo tardío, para producirse mejor. Y siempre cuento una especie de anécdota que pasó a mí en Noruega, ¿no?, en la ciudad de Alta, que me pone los pelos de punta. Estaba por allí y hay una calle muy amplia, muy ancha. Círculo polar, 6 meses de día, 6 meses de oscuridad, y era de día. Miras para un lado, se pierde la vista. Todo plano, no viene ningún coche. Que no pasa un coche en toda la mañana, yo creo que sigue sin pasar. Miras para el otro lado, lo mismo. Te dispones a cruzar y te dice la gente, ch, 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 ch. ¿Qué pasa? Que está el semáforo rojo para los peatones. Y tienes que esperar a que se ponga verde. Ese ciudadano tan cívico, tan cumplidor de las normas, de las reglas, no se consigue con el látigo, ¿no? Ese ser que ejerce de policía de sí mismo, que se autocontrola, autorreprime, se consigue con nuevas escuelas y es también un fruto del estado del bienestar, del estado social de derecho.
Me sorprendió mucho, y lo digo aquí con mucho gusto también, que esa gente no robara. Que no robara. Si se pierde el hábito de robar, si se pierde esa vocación tan humana al robo, estamos ya en el fin del experimento humano. Yo comprendo que en una comunidad indígena no roben, si es igualitaria, que en un grupo nómada no roben, por supuesto, pero en un mundo fracturado, partido, en el que hay una explotación social evidente de un grupo sobre otro, en el que el trabajo es un robo, te quitan la plusvalía, vas al banco y te roban, en un mundo en el que todos roban, que los pobres, los marginados no roben, es preocupante. Y aquella gente no roba. El estado del bienestar está tan desarrollado que no roban. Estaban todos los mecanismos de venta con una especie de huchica para que tú echaras el dinero. Y estaban solos y echaban el dinero. Es un poco esa imagen apocalíptica que habla Calvo Ortega en ocasiones, el modelo del autobús. Dice, hubo un tiempo ya lejano en el que tú subías a un autobús y un revisor picaba el billete. Uno lo controla todo, despotismo clásico. Pasa el tiempo y colocan una máquina. Y tú subes y picas el billete porque te ven. Esto ya es un avance, es como un control de la comunidad sobre el individuo, parece más cívico. Y dice Calvo Ortega, pero estamos ya en un término en el cual tú subes a un autobús, no hay nadie que te vea y tú picas solo el billete. Uno se controla a sí mismo, policía de sí mismo. Autorrepresión, autovigilancia, el destino de Norbert Elias en su texto sobre la civilización, ese ser que se reprime, que tiene miedo a manifestar sus emociones, ese ser amortiguado, incapaz de decir sí y decir no, inepto para la plegaria, pero también para la blasfemia, ese ser así tibio, que prácticamente no habla por no molestar, civilizado. Ese hombre es compatible con el principio de Auschwitz, incluso con el Auschwitz contemporáneo, Irak, Afganistán, Siria, Libia, el Mediterráneo, con miles de muertos todos los días. Ese hombre ultra civilizado es el que se requiere para reproducir este Auschwitz de nueva generación. El estado de bienestar tiene sus víctimas y tiene también sus mercenarios. Lo que distingue al estado de bienestar es que surge una malla de profesionales, lo que se llama, lo que decía Iris, burocracia del bienestar social. En este tipo de estado se habla mucho de la sociedad y se llena de educadores sociales, trabajadores sociales, activistas sociales, los sociales, psicólogos sociales, terapeutas sociales. Hay una plaga, una trupe de los sociales, terribles, muy peligrosos. Médicos, profesores, jueces, periodistas, asistentes, trabajadores sociales. Misioneros y catequistas de la religión del Estado, porque vienen todos con la bandera del Estado. Contra, por un lado, también es de Illich, la autogestión del individuo. El individuo que dice, yo soy el motor de mi vida, de mi salud, de mi educación, de mi defensa. No necesito Estado. Y también contra lo que queda de la comunidad, contra la capacidad de autogestión de la comunidad. Pongo ejemplo. Hubo un tiempo en que la gente creía que la salud se podía autogestionar. Te pones enfermo y te curas tú. Y si no, recurría a la medicina natural, comunitaria, tradicional. Llegan los médicos y enfermeros y dicen, no, estoy yo y soy el centro. Tú no eres dueño de tu salud y la comunidad desaparece, que es superstición. Hubo un tiempo en que la gente se autoeducaba, eran un poco autodidactas. Y también había formas colectivas, comunitarias de transmitir el saber. Llega a la escuela, los profesores dicen, ni tú ni la comunidad, yo soy la educación. Que la escuela diga yo soy la educación. ¿Qué tiene que ver la escuela o la universidad con la educación? ¿Qué tiene que ver la educación con la escuela? ¿Qué tiene que ver la cultura verdadera con la universidad? Pero dicen que sí, que son ellos, profesores y maestros. Hubo un tiempo en que si eras agredido, tú tenías tu forma particular de responder. Y la comunidad, su forma oral a veces, de hacer las paces. Llegan los jueces y dicen, ni lo uno ni lo otro, yo. Normas abstractas, códigos, sanciones. Hubo un tiempo que la gente cultivaba la opinión personal, se paraban a pensar. Y también tenían ámbitos colectivos en los que discutían y llegaban a conclusiones. Ahora llegan los periodistas, llega la prensa y dicen, ni lo uno ni lo otro. La verdad se administra y la verdad está aquí. Encima de todo, lo que consumimos al final no corresponde a nuestras necesidades. Pedimos una cosa y el estado del bienestar te da otra. Tú pides salud y te da química envenenadora. Tú pides saber y te dan escuelas desmotivadoras. Tú pides justicia y te da una legalidad de clase. Pides verdad y te da doctrina mediática. Pides tranquilidad y te da una policía brutal. O simplemente una policía que te hace la vida más intranquila. Pides seguridad y te da ejércitos invasores que atacan al otro. Pides movilidad, porque tienes un cuerpo, aunque ya lo hemos perdido en Occidente, y te dan transportes públicos para que no te mueves.
Pides vida comunitaria y te dan esta tropa maléfica de los sociales. El estado del bienestar se caracteriza por un síndrome que llamo síndrome de Viridiana, por la película de Buñuel. Antiguamente era un síndrome del cristianismo, de la derecha, de la gente buenecita, como la medio tonta, monja medio tonta de la película de Buñuel. Más o menos es esto. Necesitabas que hubiera pobres, tullidos, indigentes, para acercarte a ellos, ayudarles y ganarte el cielo de los cristianos. Viridiana sale a la calle y está deseando encontrar un pobre. Lo lleva a su casita, le da de comer y se siente muy bien. Voy derecha al cielo, qué buena que soy. Este síndrome se pasa a la izquierda, en el estado del bienestar, en la socialdemocracia. Estamos siempre buscando mujeres maltratadas, niños abandonados, inmigrantes, pobres, etcétera, para acudir sobre ellos, hacer lo que entendemos que es el bien y ponernos las estrellas de los revolucionarios, ganarnos nuestro cielo de los progresistas. Qué humanitario que soy, qué filantrópico, cómo puedo ser tan bello. Mira lo que he hecho con este indigente, cuánto me quieren los inmigrantes. De aquí al cielo, ¿no? Me pongo al lado de Marx y de Mao, ahí en medio, yo también. Este síndrome, que es terrible, tiene varios pasos y son todos indignos. Uno, conmiseración social o socioétnica, es decir, en términos coloquiales, el otro te da pena. Me das pena, gitanito, me das pena, inmigrante, me das pena. Segundo paso, declaración de simpatía, y me caes bien. Esto ya es raro, ¿eh? O sea, te da pena, te caes bien, pero y me caes bien. Y tengo contigo cierta empatía, me caes bien, negrito. Tercero, disposición auxiliadora inmediata, y te voy a ayudar. Ya empezamos, ¿eh? Y te voy a ayudar. No dice, ¿quieres ayuda? Te voy a ayudar. Y en este punto siempre cito la canción de Gurú, de la Polla Record. Una patada en los huevos es lo que te pueden dar. Vete a salvar a tu viejo, solo pretendes cobrar. Gurú, ¿quién cojones te ha mandado? Has venido a salvarme de la otra parte del mundo. Meter la salvación, pero por tu cuenta de riesgo. Bueno, te voy a ayudar. Paso siguiente, al final un usufructo económico y o político y o cultural. Hay que pagar los gastos de la organización, publico un libro, rescato semillas indígenas como la quinoa y la vendo en los mercados secos, alternativos, tan majos. Comercializo la música del Amazonas, qué bonito también, ¿no? Y gano dinero. Recluto indígenas para el pueblo democrático y que vayan al Senado, precioso y bonito, acabar con su forma política, muy bonito, terrible. Siguiente paso, y estamos ya en lo patético. A fin de cuentas, una voluntad de intervención, una voluntad de corregir, alterar, transformar la praxis del otro. El occidental no es un tipo que llega al otro y le dice, aquí estoy, ¿qué hago por ti? Si eso fuera así, estaría bien, pero no hacemos eso, aquí estoy. Hacemos, oh, muy bonita tu lucha, muy interesante, pero en mi opinión podrías... y no has probado alterar, corregir, asimilar la práctica del otro y llevarla siempre al terreno, o bien del Estado, le llevamos escuelas, le llevamos hospitales, le llevamos mercados, o bien de aquellos organismos que decían combatir el Estado o combatir el sistema, partidos, sindicatos, organizaciones. Este síndrome de Viridiana es un virus terrible en la izquierda, sobre todo en la izquierda socialdemócrata. Se basa en aquella indignidad de hablar por otro que decía de la luz, no hables por los indígenas, dejan para los inmigrantes. Y es propio de esta industria occidental de la solidaridad. Nada más y nada menos que una industria. Como hay industria de la cultura, hay una industria de la solidaridad. Es infrasacrificial, porque te sacrificas, pero no mucho. Estamos llenos de viridianos en Occidente. Voy a terminar enseguida. Lo malo del estado de bienestar es que no tiene nada bueno, pero tiene también una dimensión etnocida, que es el segundo capítulo del libro. El estado de bienestar, la socialdemocracia, también acaba con otros seres. Hay un tipo de perfil que odia a muerte, que arrasa. Yo lo he estudiado para el caso indígena. Ya se ha dormido la madre Agustina, se lo dije, así tiene que ser. Una mujer del mundo rural tiene que dormirse cuando un hombre de la escritura empieza con esta verborrea. Como debe ser. He estudiado el mundo indígena, he estudiado el mundo de los pueblos nómadas, particularmente gitanos, y lo que llamo también mundo rural marginal, zonas occidentales de montaña, pastoriles, donde el Estado no llegaba. En estos ámbitos hay un perfil psicológico que el Estado social no tolera, no admite y suplanta, arrasa.
¿Qué rasgos tienen estas tres culturas, estos tres horizontes culturales? Primero, la oralidad. La oralidad, lo decía al principio. Alfabetizar es acabar con el otro, oral. Hay un pecado original en la escuela, que es ese. La escuela de hoy ya no entra con sangre, derrama sangre. Acaba con la cultura de la oralidad, propia de los indígenas, de los nómadas, de los marginales. La arrasa y de paso se lleva al hombre. Es un poder, en este sentido, altericida. La aborofobia, este deseo de trabajar, que tenemos mucho, que si lo pensáis bien es muy absurdo, ¿no? ¿Cómo puede una persona bien constituida, sana, querer trabajar? En sentido de trabajo alienado. ¿Cómo se consigue que un ser humano normal desee entrar en una oficina, en una mina, a las 8 y pasar ahí todos los días? Con la esperanza de luego disfrutar un poco en el fin de semana, un ocio atarantado, nervioso, consumista, brutal, que corresponde con un trabajo también brutal. Pero ¿cómo se nos ha hecho trabajadores? El trabajador sabe que no existe, es una invención. Pero ¿cómo se consigue que la gente desee trabajar? Estos tres, por los que he comentado, no quieren trabajar. No quieren trabajar para otro. Tienen su labor, su quehacer, no paran en cierto sentido, pero no trabajan para el otro. No soportan la plusvalía, ni los gitanos, ni los nómadas, ni los indígenas, que son comuneros, comunalistas, y no saben lo que es un patrón, ni los pastores, con su pequeño ganado, que no saben lo que es un horario. El Estado social, así como no admite la oralidad, no admite la salarofobia, la laborofobia, el odio al trabajo. ¿Cómo se nos ha conseguido encerrar en el esquema de trabajador? ¿Cómo se nos ha trabajado hasta el punto de que deseemos trabajar? Y que sea el trabajo un derecho humano. Le decía a un indígena, Felipe, ¿qué te parece el derecho al trabajo? Dice, no sé lo que es. Digo, pues creo que es obligación de ir a la fábrica. Quita, yo estoy aquí con mi tierra, con la madre tierra, yo no sé lo que es eso, no, muy humano. ¿Qué opinas del derecho a la educación? También muy humano. ¿Y eso qué es? Creo que es obligación de encerrar a los niños en las escuelas. Calla, los niños aprenden así con nosotros. Pero Pedro, ¿qué derecho humano más inhumano? ¿Qué te parecen las viviendas dignas? ¿Cuáles? Esas que el planeta no puede sostener, de cemento. Esto es tan indigno, esto es tan insufrible. Esto deja una huella destructiva ecológica bestial. Si esto fuera universal, la biosfera no se iba, nos dejaba. Digo, pues la vivienda digna es esa. Dice, es que no es digna mi cabaña. Mírala, qué bonita. No tiene cuarto de aseo, a lo mejor es de barro, y así sigue la serie. Sentimiento comunitario. Yo te digo que el occidental es realmente un individuo. Dice Andrés Gide, aquello que nunca sabremos es el tiempo que ha requerido el hombre para aflojar al individuo. ¿Cómo hemos acabado en el individuo? En estos mundos que he citado, entre ellos el indígena, no existe individuo. Cada ser particular es una fibra de comunidad. Una fibra de comunidad. Y llegas a ser particular tras un rodeo que pasa por la comunidad. La primacía epistemológica, ontológica, axiológica, recae en la comunidad. La socialdemocracia quiere integrarlo. Y hay una versión latinoamericana del Estado de Bienestar, Evo Morales, Chávez, por ejemplo. ¿Y cómo tratan al indígena? Pues intentan por todos los medios asimilarlo a un proyecto de Estado-nación. Cuando el indígena es localista, particularista, oral, comunitario. Si se dejan, damos paso a un indigenismo de integración, en el que la diferencia se disuelve en diversidad, y si no, son masacrados. A mí me llegan reportes de masacres constantes en Bolivia, de aquellos indígenas que dicen, no sé lo que es un Estado y no lo quiero. Y ese Evo es un malinche. Trabaja para el colonizador. Déjanos en paz. También tengo casos reportados de Venezuela, en la Amazonía. Derecho consuetudinario oral, la justicia propia que decía la compañera, la cris romaní de los gitanos que han estudiado algunos antropólogos colombianos, una forma de hablar de hacer las paces, que está en las antípodas del Estado de Derecho, en el que no hay culpable, porque si ocurre algo, la culpa es de la comunidad, que no vio que había un problema que rondaba y que se cebó en un hermano para que éste hiciera el mal. Pero el hermano no es culpable, es la comunidad que no lo vio. Y es la comunidad la que tiene que resolverlo. No hay jueces, no hay abogados, no hay expertos, no hay una lista de crímenes y castigos. Es contextualista, operacional. Este derecho lo consideramos que no existe. Durante décadas no lo hemos visto.
y ha hecho falta estudios como Carmen y Cordero en México para decir, sí, existe un derecho consuetudinario oral. La gente que no tiene Estado de Derecho tenía otra forma jurídica. No era el ámbito de la venganza, que nos creemos. Creemos que si no hay escuela no hay educación. Y si no hay jueces no hay justicia. No. Otra educación, otra justicia. Antiproductivismo. Estos mundos no son productivistas. No trabajan, pero tampoco quieren acumular, producir, vender, rentabilizar. Trabajan para vivir lo justo y no a la inversa. Apenas comercializaban. En el mundo indígena, formas como el tequio, la bozona, la guelagueza, formas de ayuda mutua evitaban el dinero, el intercambio. Como quiero acabar pronto, voy a resumir: aversión al Estado y a sus lógicas políticas y a la democracia representativa. Cambiarte de dictador cada 4 años o 6 años no me parece el ideal político. La democracia occidental consiste en esto, ya lo decía Rousseau. Bonita democracia que consiste en cambiar de déspota cada X tiempo, 4 o 6 años. Te enfadas con uno y pones a otro. Vendrá con hambre, te robará como el anterior. Dice un pastor de mi zona, nos conviene que el hombre en el poder sea siempre el mismo, porque le pasa como a las ovejas. Una vez que nos roba y se ceba, ya tiene menos apetito. Pero si votamos a otro y llega otro al poder, nos robará como el primero y nos van a dejar exhaustos. Si tiene que haber gobierno, que sea siempre de uno, por favor. Se reduciría la plaga de los políticos. Este sería entonces el lado genocida del estado de bienestar. Y creo que también hay antagonistas del estado de bienestar. Gente que le opone, gente que se resiste, gente cuya forma de vivir es ya un atentado subterráneo contra el estado de bienestar. No son los partidos, no son los sindicatos, no son las organizaciones, no son las ONG, no son los tingrados como el de la SEA que vengo. No, ahí no está el enemigo del estado de bienestar, sino gente que de una forma o de otra huye del mercado y huye del Estado. Y procura construirse un margen. Esta parte es la más quizás subjetiva y no quiero andar mucho en ella, pero considero que somos el sistema. Ahora en Occidente era bonito decir que el sistema tiene la culpa de todo. Qué cosa más ridícula decir que el sistema tiene la culpa de todo. Tú vas todos los días a torturar a un trabajo de alumnos en tu instituto, los torturas, los examinas, los calificas, pero tiene la culpa el sistema. Tú vas todos los días a una fábrica a exprimir la sangre y el cuerpo de un trabajador, tiene la culpa el sistema. Tú dejas tu dinero en los bancos y luego culpas a los bancos y al sistema. No, el sistema somos nosotros. No existe, es una entelequia, somos nosotros, cada uno de nosotros, en cada acto de compra. Es necio comprar, si lo piensas bien, de venta, de obediencia, de mando, en cada voluntad de trabajar, en cada deseo de trabajar, somos el sistema. Entonces tenemos cerca al enemigo. A mí me gustaría para los occidentales que se crearan suicidaderos, lugares en que los occidentales conscientes se abandonan la vida. Es muy bonito porque son el sistema. Aquellos que odian el sistema llegan allí y se suicidan y que sigan los monstruos que lo reproducen. Pues no, decimos que no, que es el sistema. ¿Qué queda entonces? Un trabajo de biodescodificación. Tal y como somos monstruos. Tenemos que hacer nosotros. Tenemos que arrancarnos el sistema como si fueran garrapatas. Y eso se hace, en mi opinión, en los márgenes. No se hace corriendo hacia la centralidad del sistema. No se hace en las universidades, no se hace en las escuelas, no se hace en las empresas, no se hace en los medios de comunicación, no. Se hace en los márgenes. Y los márgenes son muchos y muy diversos. Ahí uno puede aún aspirar a la autoconstrucción como un sujeto para la lucha. Hay muchos ejemplos de carrera hacia el margen, de dar la espalda a la institución. Esa gente que se va al medio rural y crea comunidades en las que intenta ser autogestionario y autosuficiente, en un gesto de decir no al mercado y a la ciudad. Esos que en la ciudad viven del reciclaje o de la pequeña delincuencia alimenticia para no trabajar. Esos padres que sacan a sus hijos de las escuelas y dicen, educo en casa, o en colectividad, o en comunidad, pero a mi hijo, tú, pedagogo, no les metes la mano en la conciencia. Mi hijo no es de plastilina. No me hace falta que tú, para hacer el bien e inculcarle no sé qué valores, lo encierres todos los días y lo domestiques. Es un margen educativo. Aquellas personas que renuncian al comercio y promueven el trueque, el don recíproco. Aquellas gentes que optan por el viaje, por el nomadismo y no quieren casa. ¿Qué es una casa? Decía Baudelaire, un piso, una casa es un pequeño ataúd con ventanas. Un pequeño ataúd con ventanas. Y todo el mundo quiere tener un ataúd. Y trabaja para tener un ataúd, o 2 ataúdes, o 3. Ya me he perdido. Creo que me he perdido.
Bueno, hay márgenes, ¿no? Hay márgenes y hay formas de intentar autoconstruirse. Yo no creo nada en las formas de luchas sociales. El Estado, el capitalismo se dulcifica. La gestión socialdemócrata termina de apretar la tuerca en la dominación. Y a partir de ahí no cabe esperar nada desde la centralidad del sistema. Hay que, en mi opinión, deshacernos, porque lo que somos es horrible, e irnos al margen. Yo creo de corazón que somos monstruos. Somos los peores y los más feos de los hombres. Yo quisiera ser transétnico. ¿Por qué no puedo ser transétnico? Lo intenté, me hice pastor durante 8 años y no lo conseguí. Digo, sí, uno puede ser otro. En vez de ser un urbanita occidental, me hago pastor salvaje. Pero me voy con los pastores más antiguos de la zona de España y me hago otro. No. Después de 8 años vine en un viaje a México, me dice el taxista, ¿y usted a qué se dedica en su país? Me dijeron, nunca diga la verdad, taxista, que puede ser un matito y te roba. Pero es que le dije la verdad. Le dije, pues yo soy pastor de cabras. Y me dice, hubiera jurado que usted era un profesor. La imposibilidad de la trascendicidad. ¿Por qué yo no puedo ser gitano? ¿Por qué no puedo ser indígena? ¿Por qué tengo que ser el más feo de los hombres, tener en mí el campo de batalla y soportar a estas tribus, a estos funcionarios del estado del bienestar y soportar la medicina, las escuelas, el transporte público, la policía, el ejército? ¿Por qué he caído en este mundo, no? En fin, del inconveniente de haber nacido en Occidente. Y aquí lo dejo y hacemos un coloquio. Me he dejado un montón de cosas, pero como soy un antipedagogo estoy muy contento, no importa, carece de importancia.